DreamforceTV.com. Soñando grande. Dos Fundente Fundación, 2R Radio Cultural, Tejiendo Cultura, presentan Conversaciones con el Cine. Apoya Ventana Indiscreta. Bienvenidos a este conversatorio que es muy especial porque siempre hemos tenido conversatorios de cine, pero hoy dijimos, ¿por qué no hablar de un monumento que tiene que ver con Cali, el Monumento a la Resistencia? Hay mucha resistencia de parte de mucha gente y para ello hemos invitado a unos expertos. En primer lugar está Diego Pombo. El maestro Diego Pombo, pues, es un conocedor, escultor, pintor. Bienvenido, Diego. Hola, José. Muchas gracias por invitarme a este encuentro. Y no, muy deseoso compartir aquí con tus invitados tan especiales. Bien, en segundo lugar está la arquitecta Silvia Chies, ¿no? Que sustentó y elaboró el primer documento para proponerlo como patrimonio. Bienvenida, doña Silvia. Buenas noches, gracias por la invitación. Va a ser una buena oportunidad para explicarles de qué se trata lo que hice por allá. Bien, en tercer lugar tenemos a Adriana Mendoza, artista plástica, artista urbana, investigadora, bueno, profesora académica. Bienvenida, Adriana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, en cuarto lugar tenemos, hoy estamos muy concurridos en cuanto a invitados, está Ana María Vicente, que es una experta en urbanismo, también académica, profesora universitaria. Bienvenida, Ana María. Buenas noches a todos. Bien, un placer estar aquí. Y no hay quinto malo, y entonces hoy está nuestro quinto invitado, es el doctor José Reinelio Sepúlveda, abogado, que nos va a despejar muchas dudas en torno al territorio, ¿no? Jurídicamente. Bienvenido, José. Micrófono, José, micrófono. Hola, gracias por la invitación. Saludos a todos. Buenas noches. Bien, quería iniciar. Aquí ya está el enlace, lo acaba de poner el ingeniero, de manera que yo también lo pongo en mi Facebook y allí vamos, empezamos. Lo acabo de poner en mi Facebook, maestro, y ya está. Lo pueden poner ustedes con mucho gusto para que lo vean en vuestro Facebook. Bien, quería empezar, si puedes, por favor, la filminas, Giovanni. Inicialmente, eso es una introducción muy rápida para que todos tengamos tiempo de discutir. Y me dio por buscar manos que hubieran en el mundo, similitudes. Por un lado está Kenneth Dressler, todos colegas del maestro Diego Pombo. Este de Miami, que lo conocí además allá en Miami Beach, es un monumento a las víctimas del Holocausto, ¿no? Es una mano. Acá está en Turquía, está la mano junto a las Palomas de la Paz, y este de Lorenzo Quinn, que me parece inquietante, ¿no? Es una protesta contra el calentamiento global en Venecia, aunque él tiene varias, él ha hecho de la mano como su tema. Le pedí a los invitados que me contaran cuáles son los monumentos para que los que están viendo el programa se ubiquen. Está Benito Juárez, que está en la primera con 44, carrera primera. El Árbol de la Vida, que me parece que está como muy hundido allá en ese punto donde se encuentra la autopista con la calle Quinta. El Águila, de aquí pegado a la Universidad Libre. La Virgen de Yanaconas, arriba en la montaña, en el corregimiento de los Andes. Homenaje a la música en el Parque de la Música, al lado de Chipichape, o cerca de Chipichape. El homenaje al policía en la Avenida de las Américas. Benjamín Herrera, que está en el Parque Uribe y ahí en la Avenida Colombia con 13.
El Gato del Río, el famoso, yo diría que es el más famoso de todos, el famoso gatico lindo, y Francisco de Paula Santander, que está aquí, Avenida Colombia, en la carrera segunda, a un costado del Hotel Intercontinental. Ahí lo encontramos siempre, donde hacen los taxis. La famosa cuadriga romana, que está en el Hotel Obelisco, donde se comen las empanaditas. Libardo Lozano, allá al frente de Univalle. Los Muertos del 7 de agosto. El Búho, que está aquí en Univalle San Fernando. El Monumento a la Medicina en Univalle San Fernando. Pablo Emilio Manrique, que está aquí cerca, Jovita. Pablo Emilio Manrique, entre otras cosas, la gente pregunta porque no es como tan famoso. Profesor de Educación Física de Santa Librada, ¿no? Es un homenaje al docente. José de San Martín, que está cerquita aquí a Miraflores. Carlos Álvarez Trujillo está acá en la 72 con 28F, cerca del barrio. Sebastián de Belalcázar, el famoso Sebastián de Belalcázar, que nos señala el mar. Efraín y María, las Tres Cruces, bueno, Cristo Rey, los dos super monumentos, las Aves del Río, el Parque del Perro, que lo tenemos aquí cerquita en San Fernando, el Esfuerzo de la Raza, que está en Belisario Caicedo, lo veo todos los días al bajar. Jorge Isaac, en la carrera séptima con 26, La Virgen, que está en la 17 con transversal 29, Simón Bolívar, José Manuel Saavedra Galindo, que está, no es que esté repetido, sino que está, digamos, está ubicado aquí, también está ubicado allá. Jorge Eliezer Gaitán, Isaías Gamboa, aquí cerca del Peñón, el aniversario 20 de la fundación del barrio municipal, José Manuel Saavedra Galindo, que no es que esté repetido, sino que está también acá en el barrio de Alameda, el Parque de los Poetas, Eloy Alfaro, en el barrio obrero, Bernardo O'Higgins, Ciudades Confederadas, Rafael Uribe, Simón Bolívar, Ignacio Herrera y Vergara, Joaquín de Caicedo y Cuero, el famoso Joaquín, Fray Damián González, homenaje a la India Elena en el parque, en mi barrio, en el Parque Santa Elena, monumento al ferrocarril y los periodistas. Rápidamente, son los 44 monumentos que pueden ser considerados, patrimonio distrital. Cuando termine el conversatorio, voy a montar cuatro documentos. Uno, el de doña Silvia, que es invitada hoy, es la propuesta para la declaratoria de monumento de la mano como patrimonio artístico cultural ubicado en donde se conoció como Puerto Rellena, punto estratégico de la ciudad de Cali. Después está la tesis de grado en Universidad de los Andes, valor y significado del monumento a la resistencia de Cali desde una perspectiva de patrimonio cultural, y dos textos que yo quiero mucho, la historia de la belleza de Humberto Eco y la historia de la historia de la fealdad del mismo Humberto Eco. Son dos tomos distintos, todos montados en PDF para que los puedan consultar. Paremos allí, porfa, y entremos a la discusión. Giovanni, si puedes quitar quitar del estudio, allá la quité. Bien, la primera propuesta que les quiero hacer es ¿qué es patrimonio? Uno le dicen ¿qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonio, doña Silvia? Ponga el micrófono. ¿Sí? ¿Qué es patrimonio? Para entender qué es patrimonio, para saberlo valorar muy bien, quiero explicar otra cosa que nos lleva pues a entender por qué nos duele tanto cuando algo que es patrimonio se destruye. Todo ser humano necesita saber su árbol genealógico. Todo ser humano quiere saber de dónde viene, quiénes fueron sus padres, sobre todo los que no han tenido padres, los muchachos que han perdido a sus padres viven con ese quiénes fueron o por qué no nos quisieron, por qué nos dieron adopción. Eso lo podemos traducir a las ciudades, la historia de las ciudades, las casas antiguas, las edificaciones antiguas, los monumentos, que si ustedes han visto todas esas fotos que salen en Facebook de Cali antiguo, cuando uno mira esas fotos le duele, ¿no es cierto? Le duele, le da mucha tristeza. Y si uno los ha vivido, yo no soy caleña, pero yo estoy aquí en Cali desde que tenía 5 años, yo tengo 80, entonces conozco y he recorrido muchas de esas
de esos sitios antiguos que aparecen en las fotos. Inclusive estaba en el Hotel Alférez Real. Y el patrimonio es precisamente conservar esas edificaciones, y no solamente las edificaciones, sino las manifestaciones culturales, porque eso nos está recordando todo el tiempo quiénes somos, cuál es nuestra historia, para dónde vamos. Entonces, cuando todas esas cosas se destruyen, queda uno como en el limbo, ¿no? Queda todo. Y está en el POT, en grandes rasgos aparecen menciones de lo que es el patrimonio, pero también por la importancia del patrimonio, ahí está el PEM, que es el Plan Especial de Manejo del Patrimonio, que toma partes del POT, digamos, el POT mira toda la ciudad y el PEM mira pedazos de la ciudad. Hay un PEM para el centro histórico de Cali, por ejemplo. Yo ahora con un grupo de vecinos de Miraflores vamos a armar el PEM para el barrio Miraflores, que es histórico y se está destruyendo. Entonces, para evitar su destrucción, estamos trabajando en eso. Creo que con eso, si hay alguna duda, pues, para no tomar mucho tiempo. Diego Pombo, tú como escultor y con una larga trayectoria, ¿consideras que esa escultura merece ser patrimonio? Diego Pombo, micrófono. ¿No? Se nos pero cayó. pues claro que... Se nos pues cayó. claro. Sí. Bueno, Diego se cayó. Ya, Diego, estábamos contigo. ¿Me escuchas? Apenas estamos escuchando, dale. Te habías caído. Sí, pero bueno, pues ese es el patrimonio, ese es el patrimonio. No tiene duda. La historia indeleble es una histórico, cómo no hacer patrimonio. Allá más que haya personas que no les parezca estético, que no corresponde, conceptos estéticos, eso no quiere un valor histórico y estético. Yo lo comparo con Silvia Chis hace años, cuando estaban en ese a los sí, es que te esculturas de los Diego, tenés la señal bajita. así, pero me están escuchando. Sí, te estoy escuchando, aunque está entrecortado, pero dale. Estaba diciendo, puesto, yo soy de la opinión patrimonio, sin discusión. Ajá. Es que Diego ha tocado el tema estético, obviamente porque es un pintor y escultor de larga trayectoria. Adriana, uno oye siempre, lo que yo leo en las redes es que es un edificio y es muy feo. ¿Qué es lo feo y qué es lo bonito cuando hablamos de artes plásticas? Bueno, una de los, digamos, principios que debemos de recordar es que a partir de 1900, cuando Albert Einstein descubre la ley de la relatividad, pues se va el concepto de belleza a otro nivel, porque la belleza aparece solo cuando hay un concepto de verdad única. Cuando ya existen verosimilitudes, pues ese concepto de belleza ya pues no cabe en nuestra idea contemporánea. Nosotros en estos momentos, pues si hablamos de estética, pues tendríamos que ver qué es estética contemporánea si la belleza ya no existe. Y no existe como un término de canon de belleza, sino que aparecen otras formas de entender la estética como el estudio de las tesis. La estesis es la capacidad que tiene todo ser vivo de ser permeable y cómo nos afecta todo lo que existe y esa afección que hacen nosotros. Entonces, cuando hablamos de estética contemporánea, hablamos de otros elementos
que no solo son artísticos, sino que son elementos cotidianos que nos afectan y que nos identifican y que nos representan. Entonces, cuando hablamos de estética contemporánea, pues por supuesto, el monumento cabe en todo este proceso de la representación de la comunidad, de la afección que produce en todos los espectadores y por supuesto en el arte contemporáneo, pues una de las técnicas más importantes del arte contemporáneo es el arte colaborativo. El arte colaborativo es una de las tendencias artísticas últimas donde una comunidad empieza a generar unas representaciones propias que identifican un momento, un lugar, un evento y que los identifican como comunidad. Ana María, es que Adriana acaba de decir que, pues, bueno, lo bello y lo feo no existe, pero esos términos nos acompañan. Yo mantengo enamorado de Mónica Bellucci y no soy el único, además. Millones estamos enamorados de Mónica Bellucci, pero porque la consideramos bella. ¿Qué es en las artes, digamos, en el arte urbano? Yo puedo decir algo es más bello que el otro, es un concepto renacentista. Pues digamos que, como dice Adriana, todo viene de cómo te impacta el lenguaje y lo que comunica el arte. Pero yo creo que estamos en esta discusión sobre los valores artísticos de cualquier obra, porque es una discusión que siempre se da, no solo se da en Cali, se ha dado en Europa durante mucho tiempo y se da en Cali repetidas veces. En ese caso, pues puede ser ahora, después de 2019, se dio por muchas obras y en los años 50 se dio sobre otras obras que, por ejemplo, eran abstractas en Cali y que no tenían esa consecuencia de tener esa apropiación social. Entonces yo creo que la discusión sobre si tiene los valores artísticos para ser patrimonio siempre se va a dar cuando renuncia a los cánones de ese arte neoclásico y clásico que a todos nos han enseñado en las aulas. Entonces, aquí es muy importante tener muy claro que la discusión es válida, pero que lo que no es válido es las vías de hecho sobre el arte. Es decir, cuando se hace la exposición de Múnich del 37 y se dice que hay arte degenerado porque no se considera bajo el canon neoclásico, y ahí estuvieron Chagall, estuvo Matisse, estuvo Picasso. O sea, ahora no podemos en discusión un Picasso, pero en ese tiempo era un arte degenerado, es un arte que cambia totalmente lo que veníamos pensando sobre el arte. Entonces, hoy tenemos que discutir cuáles son los valores artísticos de esta obra, pero no tomar vías de hecho, no empezar a decir que hay que borrarla, hay que anularla, no, hay que discutir sus valores artísticos y por ende sobre sus valores patrimoniales, porque la ley, el patrimonio es una cosa muy, muy reciente, es de los años 70, todos, como dice doña Silvia, se nos ha perdido la historia y de dónde venimos, no solo los latinoamericanos, a los europeos, a los asiáticos, porque empezamos a valorar el patrimonio básicamente en los años 70, ¿sí? Y muchas obras se habían perdido. Pero los valores que nos definen para decir, bueno, ¿es patrimonial o no es patrimonial? Que es la pregunta de hoy, es ¿qué valores históricos tiene esa obra? ¿Qué valores estéticos tiene esa obra? ¿Sí? Ya Adriana nos trazó una vía, el arte colaborativo, las nuevas estéticas, el arte contemporáneo. Y qué, para mí, personalmente, porque soy una apasionada, qué valores simbólicos tiene la obra. Y para mí los valores simbólicos de esa obra, cómo transmite, cómo cohesiona una comunidad a partir de lo que ella es y de lo que ella representa, es
una cosa sensacional. Y me encanta, yo no soy caleña, pero me encanta estar en Cali y tener esta obra de esta magnitud, con esa capacidad de cohesionar. No a todo mundo, pero con una capacidad de cohesión muy amplia y una capacidad simbólica muy potente. José Reinelio, yo hablo con abogados, particularmente hablé con un abogado que me dice, mire, el gran lío es que eso está en un separador, está prácticamente en la mitad de todo y jurídicamente es muy difícil que eso lo aprueben. ¿Usted cómo ve, de acuerdo al ordenamiento de la ciudad, ese aspecto, José? Sí. Bueno, mire, de hecho ya, José, hay una resolución, ¿no? que expide una licencia de intervención del espacio público en la modalidad de intervención artística. Esa resolución fue concedida por el Departamento Administrativo de Planeación. De allí la sesión de ese departamento, o sea, la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación, repito, concedió esa licencia realmente en el año 2022. Te interpelo. ¿Fue sancionado el funcionario que dio esa licencia y eso fue revocado o no? Sí, entonces, bueno, para allá iba. Entonces resulta que eso, pues obviamente generó una alarma y una alerta en en los conceptos jurídicos, pero desconociendo ese bien histórico y las causas donde realmente devenía ese monumento. Se entiende pues de que este monumento fue precisamente la expresión, fue la constatación de la comunidad de Cali sobre el tema de la situación de orden público del estallido social, que venía obviamente la sociedad afectada por la pandemia y que luego pasó algo muy extraño. Resulta que allí después antes vino el asunto de la estatua de Belalcázar, la caída de la estatua de Belalcázar, la tumbada de la estatua, y vino esta parte del monumento de la resistencia. Yo pienso como abogado de que hay que rescatar primero que todo esos contenidos para que esos contenidos constituyan unos argumentos legales y no al contrario, constituir uno, como yo le comentaba a usted antes de este programa, que el plan de ordenamiento territorial, que incluso el acuerdo 0373 de 2014, que es el que está más actualizado, en ese acuerdo pues da las reglas, los instrumentos, las resoluciones, los decretos, cómo se puede reglamentar todo este tipo de bienes. Pero aquí lo más importante, yo creo que es el aspecto histórico y la memoria que nos puede traer en el contenido de esta imagen y de este monumento. Pero hay algo muy importante. Cuando se vino abajo de esa resolución, se desconoció también el territorio, porque es que el territorio, ese bien se encuentra en la comuna 11 y se halla precisamente en el parque José Holguín Garcés de la comuna, del barrio José Holguín Garcés de la comuna 11. De allí me parece que hay que, más allá de la discusión jurídica, porque eso en derecho las cosas se hacen como se pueden deshacer, pero igual cuando tiene una connotación tan importante de unificación de la comunidad, de trabajar por rescatar nuestra memoria, por rescatar nuestra propia historia y también por rescatar la expresión colectiva de la resistencia sobre la situación de Cali que ocurrió hace 2 años, en el año 2022, yo creo que eso es lo que hay que entrar a discutir como un programa como este, donde allí puede entrar ya a dar unos significados y unos instrumentos y herramientas legales para construir la posibilidad de que obviamente fortalecer
ese monumento desde el punto de vista legal. Yo creo que la discusión acá, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte legal, es una discusión que debe ser efecto de la discusión cultural, efecto de la discusión histórica, efecto de todo lo que el entramado que venía dándose con base a ese monumento. Entonces, para terminar acá, José, desde el punto de vista jurídico, pues me parece que es una discusión que se puede hacer entre los abogados, ¿ya? Entre la misma administración, pero en la cuestión jurídica. Pero acá me parece que hay que enriquecerlo desde este punto de vista cultural. Diego, ¿por qué hay tanta resistencia? A propósito, hay resistencia sobre el monumento de la Resistencia y sobre los murales que están sobre la quinta. ¿Qué simbolizan para que haya tanta agresividad con estas expresiones artísticas? Diego, activa el micrófono. No. Sí. Te decía que en el medio yo no encuentro ningún. Sí. Entre mis nadie tiene alguna importancia que ni respecto a los murales tampoco. Hay gente que pero gente y ajeno a ese, así que voy a hablar de eso porque no tengo pues ese interés social con las personas que ponen a los murales. No soy el receptor de eso, del eco de contra eso. A mí me parecen muy chéveres y familia y en el medio todos aplauden. Doña Silvia, la idea de cuál es la diferencia entre declararlo patrimonio municipal, departamental, nacional y BIC. Usted me pronunció la palabra BIC y me gustaría que nos la explique. A ver, BIC quiere decir bien de interés cultural. El bien de interés cultural tiene que ver con todo el patrimonio, ya sea mueble o inmuebles. No son bienes de interés cultural. Yo escuchándolos a ustedes quisiera aclararles algo. Aquí me invitaron a última hora porque José supo que yo había hecho un documento que les mostró, que es un documento que se hace siguiendo ciertas pautas para poder presentarlo a Planeación Municipal para que se apruebe ese documento como patrimonio. Entonces, estos documentos tienen que seguir ciertos parámetros, digámoslo así, ciertas reglas. Y en las reglas más importantes está la parte histórica, la parte estética, la parte simbólica, que decía Ana María ahí, que le preocupa. Y todo eso tuve yo que investigarlo para poderlo poner allí, para poder convencer que vale la pena declararlo. Entonces, para ampliar un poco lo que yo dije al principio, quiero leerles lo que la introducción al documento que escribí, que es algo escrito por José Luis Izaza, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura en el 2005. Y él dice: es así como todas las manifestaciones culturales y los bienes a los que les atribuyen un especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico se constituyen en patrimonio cultural de la nación, reconociéndoles así un valor patrimonial que no requiere el ser catalogado o registrado como tal para ser reconocido, pues son las mismas comunidades las que lo otorgan. En este sentido, es fundamental que la administración municipal sea garante de la protección patrimonial que dicha comunidad reconoce como tal
y promueva una protección legal del patrimonio presente en su territorio de conformidad como establecido por la ley tal y tal, no, y en el artículo tal y tal. Especifica la obligatoriedad de establecer políticas, directrices y regulaciones y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación, incluidos el histórico, artístico y arquitectónico, en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. O sea que aquí el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura dice que las mismas comunidades otorgan eso. Entonces, el gobierno tiene que aprobarlo. Otra cosa que quería decir es que pues aquí hay una serie de lo que yo estuve investigando sobre la parte estética. Dentro de la parte estética yo le pedía al maestro Diego también que me diera su opinión, y al maestro Santiago Ibáñez, que él es pintor, él es primo mío, yo me llamo Silvia Chíez Ibáñez. Entonces, él es él es profesor de pintura en la Universidad Nacional en Bogotá, pero es un reconocido pintor en Bogotá. Entonces, si ustedes quieren, pues yo puedo aquí leer lo que ellos dicen sobre la parte estética. Muy bien, pero le quería preguntar a Adriana. Adriana, tú que has trabajado en la ciudad y que te veo siempre recorriendo la ciudad con los monumentos, ¿qué se necesita para blindar, digámoslo así, este monumento y que la comunidad pueda estar en paz de saber que no lo van a derribar y no lo van a molestar? Yo creo que en una ciudad tan diversa como la nuestra, donde hay unos a favor y otros en contra, como decía nuestra compañera, que es la comunidad la que selecciona lo que lo identifica como patrimonio. No es una administración. La misma comunidad sabe que lo identifica, sabe con qué se identifica. Y por esa razón, nosotros podemos respetar muchos que no quisimos que volvieran a colocar a Sebastián de Belalcázar, que no nos identifica, que a mí no me identifica personalmente Sebastián de Belalcázar, es parte de la historia y debería estar en un museo, pero a mí no me identifica como caleña, a mí me identifica la mano como caleña y a otros los puede identificar a Sebastián de Belalcázar, pero estamos en una ciudad diversa y en esta ciudad diversa, pues creo que entre más unidos estemos, entre que más nos, digamos, pronunciemos a decir, yo estoy identificada con la mano de la resistencia, gran parte de los caleños estamos identificados, hacer acciones en el espacio, saber y mostrar por qué nos identificamos, porque simbólicamente, como decía Ana María, a mí me representa una ciudad resistente. Nosotros tenemos una historia de jóvenes que han resistido y han provocado los cambios en Colombia y han provocado que podamos estar en mejores condiciones sociales. Entonces, digamos que Cali, al tener pues simplemente está demostrando la resistencia y el poder de cambio que tienen nuestros jóvenes y nuestra sociedad. Ana María, hay una cosa que a mí me preocupa y porque yo revisé, Petro da su discurso el viernes y el sábado salieron a contestarle el alcalde, por ejemplo. Entonces va a haber un pulso entre el gobierno nacional y el gobierno municipal, porque el alcalde dijo, que tiene que contar conmigo y ya como que le puso el freno de mano. Muchos de los funcionarios de la alcaldía dijeron lo mismo, ¿no? Y la derecha pues pegó el grito en el cielo. ¿Cómo se va a solucionar eso? ¿Cómo solucionar eso y cómo enseñarle a la comunidad ese pulso que va a haber? Bueno, yo creo que como sociedad ya estamos con la suficiente madurez para delimitar lo que es un pulso político y lo que es lo que nos interesa como sociedad.
Es decir, toda esta batalla de likes, de Twitter, de no sé qué, entre políticos, es entre ellos, es válido, pero siempre va a un sentido electoral, ¿sí? Por decirlo menos, ¿cierto? Es un pulso, siempre será un pulso entre ellos. Eso no debe, digamos, delimitar la agenda de las personas que tienen la intención de proponer para una lista indicativa, que es como el primer paso de yo declarar un patrimonio, el tener este o otros elementos artísticos que se quieran declarar en Cali, ¿sí? Entonces, digamos que el pulso político va a seguir su rumbo, pero la comunidad, que es realmente la que está, la doliente, la sociedad civil, y quienes hayan como la arquitecta generado conocimiento para hacer la declaratoria, deben proseguir en un camino que está marcado ya por la ley de cultura, por el tema de la revisión del POT. O sea, estamos en este gobierno dijo vamos a revisar el POT, entonces ahí hay una posibilidad de que el bien integre el patrimonio distrital. Y ahí hago un llamado, o dos llamados. El primero, no solo para los bienes artísticos, también para los bienes culturales inmateriales, también para los arquitectónicos. Cali se ha quedado en una declaratoria de bienes que solo conserva elementos coloniales, elementos republicanos, muy pocos contemporáneos. Entonces ahí la discusión de este POT va a ser, hombre, no es que la historia haya muerto, el patrimonio haya muerto a finales de la década de los 50, 1950. Hay muchos elementos que ya pueden hacer parte de ese patrimonio, ¿sí? Esa es una de las vías. Y otra de las vías que a mí personalmente me parece que podemos pensar, y viene de un trabajo que hemos hecho con Adriana y con el Observatorio Artístico de Cali, es, miren, en Cali hay una geografía de patrimonio y de obras artísticas que pueden considerarse como una reparación simbólica a las víctimas. En este caso estamos hablando del colectivo Estudiantes. Nosotros lo hicimos el año pasado con un trabajo muy interesante sobre una obra de Negret que existió en el Parque de los Estudiantes y que era una rememoración de los estudiantes caídos en Medellín, en Bogotá y en Cali, acerca de cuando se derrocó a Rojas Pinilla. Entonces, me sumo un poquito a Adriana en el sentido de, no es una cosa de 2019, de 2021, es una cosa que ha sido una constante en Cali. También hay monumentos en la Universidad Nacional de Palmira acerca de este tema, también conmemorando víctimas. Entonces, el poder del patrimonio y del arte como reparación simbólica de estas víctimas que seguimos teniendo en este conflicto que no acaba, es un poder muy potente y que está regado en la geografía caleña, pero no lo hemos visto, no hemos visto lo que hay en Siloé, no hemos visto la misma temática en la Universidad del Valle, que tiene unas obras muy interesantes, pero ya se trata de arte contemporáneo, ya no estamos hablando de lo que entendíamos como arte, entonces hay que abrir la discusión y sobre todo proponerla al POT. Actualicen esos bienes, actualícenlo y sepan que la arquitectura moderna es muy interesante en Cali y sepan que la inmaterialidad de lo que tenemos como patrimonio es muy importante. Entonces, es abrir todas las discusiones a la vez y no dejarse permear y solo llevar por la inmediatez de esa agenda política y de esa discusión política. La discusión política tiene que seguir y el empoderamiento que tienen esas obras de arte pertenece a la comunidad y no está, digamos, manejada por esa agenda política. José Reina, es que ella acaba de tocar un tema que me interesa preguntarlo jurídicamente. El POT está diseñado para las cosas coloniales y las cosas pasadas
pero no está diseñado para estas cosas nuevas. Micrófono. A ver, hay que tener en cuenta que el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, pues son las reglas, los manuales, los instrumentos para poder adecuar el territorio a las necesidades reales de la población. Todo este tipo de eventos y de acciones que ha pasado, pues, ahora a nivel general con los monumentos, no solo el monumento de la Resistencia, sino la falta de trabajar con las licencias de intervención en la modalidad de intervención cultural, por ejemplo. Entonces, en este sentido, el POP tiene todas las condiciones y los instrumentos necesarios para poder entrar en el tema y adecuarlos a una normalidad y legalidad en lo que le corresponde. Lo que pasa es que cuando estas discusiones se abren, se extienden más allá del propio territorio, en este caso, donde está el monumento de la Resistencia, que es el territorio de la Comuna 11, mire que hace 4 años, donde empezó la administración Jorge Iván Ospina con el plan de desarrollo y presentó los proyectos del plan de desarrollo para la inversión por cada comuna. Para la Comuna 11 se aprobaron, supuestamente se discutieron un presupuesto de 10.000 millones de pesos, para que eso se llama presupuesto participativo, para que la misma comunidad del sector discuta de estos casos, de su propio territorio. Y qué más que ahora que viene ya en la administración del nuevo alcalde de Eder, pues está ahora en el tiempo de la discusión del plan de desarrollo. Yo propongo, por ejemplo, que en la medida de que entren ya o ya están en discusión lo que es el plan de inversión del presupuesto participativo, para que la comunidad intervenga realmente sobre esa necesidad básica insatisfecha. Es que la parte intangible, lo cultural, también resulta siendo una necesidad básica insatisfecha de la comunidad en este sentido. Entonces, qué bien que esos recursos que se destinan, que para este periodo creo que están alrededor de 13.000 millones de pesos, y allí donde se puede adecuar, se puede discutir con la comunidad del sector de la Comuna 11, en ese sector discutir la normalidad de ese monumento a través de que se consiga y que se tenga realmente la legalidad, la licencia en la modalidad de intervención artística, y que haya una discusión incluyente alrededor, primero que toda la comunidad que vive allí en ese sector. Segundo, obviamente la administración y los demás actores que están en esa comunidad de ese sector de la Comuna 11. Ya luego, utilizar esos recursos para normalizar ese monumento y hacerlo con los otros monumentos, con los demás monumentos, incluirlos en la discusión del presupuesto participativo del plan de desarrollo. Ahora, que lo permite o no lo permite el plan de ordenamiento territorial, bueno, eso sí ya es un tema que pues hasta ahora es el que ha fatigado las posibilidades y ha entrado una discusión inane, una discusión que no conduce sino a la diferencia y a la violencia, que es lo que precisamente y se ha instrumentalizado ese discurso, convirtiéndolo en una retórica frente a un auditorio público para intereses particulares, políticos, económicos, etcétera. Entonces yo creo, José, de que esta es la gran oportunidad para que en asunto de coyuntura con este monumento, pues se pueda discutir en el seno de la Comuna 11, con base a lo que viene el plan de inversión para el plan de desarrollo de la Comuna 11, se discuta la permanencia y la consecución legal y jurídica de ese monumento que debe apuntar hacia allá. Yo creo que debe apuntar allá para mantenerlo como un monumento y así igual hacerlo con los demás monumentos que se encuentran en otras comunas. Entonces yo creo que son los modos, las formas
en las cuales la comunidad requiere intervenir, requiere que sus acciones sean reales y efectivas, pero que no sean un discurso siempre ideológico donde influye más las ideas que constituyen más bien una instrumentalización de esa mente colectiva para llevarlos a un interés particular, que es lo que está pasando y lo que va a pasar ahora, que precisamente, que me parece absurdo, ¿cierto?, que tengan que venir las mingas del Cauca hasta acá, donde la minga del Cauca puede en su propio territorio también reclamar sus derechos, y nosotros acá fortalecernos también en la Comuna 11 a través de ese monumento y entrar pues en el tema de la consecución de su normalidad en cuanto tiene que ver pues entrar en la vida jurídica real y ya la protección del Estado de ese monumento por todos sus precedentes que ha tenido y obviamente por lo que hemos entrado en discusión hoy en cuanto a la parte cultural. Antes de hacerle una pregunta certera a Diego, veamos un videito de 4 minutos que ha preparado el Canal 2 y que nos los ha prestado. Giovanni, ¿puedes poner el videito, por favor? Domingo 13 de junio se llevará a cabo la inauguración del Monumento a la Resistencia, bajo el marco del paro nacional que inició el 28 de abril y que durante más de un mes ha permanecido en Colombia. La idea nace jugando nosotros ajedrez, estábamos en una noche, eso fue más o menos como el 2 de abril, más o menos, estábamos jugando ajedrez normal aquí con los muchachos y empezamos a ver las piedras y decíamos que esas piedras tenían un valor, tenían un significado, tenían emociones y que esas emociones deberíamos plasmarla en un monumento. Lo pensamos en su momento y luego todos los días empezamos a tocar ese tema en la noche. En la noche hablábamos que lo bacano, que qué sería que vamos a hacer con esas piedras y entonces decidimos empuñar, o sea, hacer esas piedras empuñando algo. Y así empezó la idea, que qué fuera lo que fuera a empuñar. Entonces decíamos que aquí es la resistencia de un país. Entonces poco a poco fue naciendo la imagen de un monumento. Entonces ya era un puño, una mano, que sostenga una palabra que diga resistencia. Y así fue. Y todos los días íbamos mirando cómo se iban a realizar, pero la teníamos solamente en una idea. Ese día eran las 11:30 de la noche y se nos acercó el indio. Yo no sé si lo han visto en algunos videos. El indio se nos acercó y nos dijo: papi, pues hay que hacer las ideas, o sea, las cosas no se pueden quedar solamente ahí, hay que pasarlas a hechos. Ese día tomamos la iniciativa y hablamos con la gente de Metrocali y esa gente nos regaló todo el hierro. Y así nació a las 11 de la noche y se arrancó ese día. No sabíamos qué iba a pasar, si no había presupuesto, no había nada, pero la emoción era más grande, las ganas eran más grandes y empezamos. Al otro día fue difícil porque pues decíamos no, hay que doblarla hacia el lado izquierdo. ¿Cuántas personas hacen parte de la elaboración de ese monumento? No, aquí la verdad ha pasado mucha gente, o sea, decir una cantidad exacta es complejo. Aquí hay gente que viene y nos regala 1 hora del día y eso vale. Yo creo que eso es importante, que vos te tomes si sea 15 minutos de tu tiempo o que salen de trabajar y que a las 5 de la tarde sigan hasta las 10 de la noche y que en las 10 de la noche hay otro turno hasta las 2 de la mañana, en algunos casos 3 de la mañana, es genial. O sea, eso es muy lindo. Es que este monumento no se trata de quién putas tuvo la idea. Eso no, es que este monumento es para todo el mundo, este monumento es Colombia. El 13 de junio vamos tarimas, artistas, queremos cultura, de todo, o sea, todo mundo está invitado, todo aquel que tenga un arte o que cree que puede aportar algo aquí, los invitamos. El monumento, que se inaugurará en Puerto Resistencia, al oriente de la ciudad, contó con la ayuda de los caleños que donaron material, tiempo y mano de obra con el fin de alzar su voz de apoyo a quienes han perdido la vida en este paro nacional. Una sección tubular que sostiene pues el aviso y las fuerzas de viento, que sería la prioritaria a considerar, está bien resistida por la estructura que se está realizando. ¿Cree usted entonces que la Secretaría permitiría la permanencia y la inauguración como tal de este punto?
Yo pertenezco a la Secretaría de Infraestructura. Me solicitó el concepto la Secretaría de Planeación, que es la ordenadora del territorio. Entonces, yo desde el punto de vista estructural no le veo ninguna objeción técnica. Pues es una estructura tubular estable. ¿Cuánto tiempo llevan en la elaboración del monumento? No, pues realmente por ello creo que más, sí, como 15 días porque empezamos el 28 y hoy que es 10, sí, más o menos 12 días. ¿Cómo han reunido los elementos? ¿Quién los trae? ¿Quién los dona? No, la gente, la comunidad, todo el mundo ayuda, pone un granito de arena. El que no puede venir a ayudar con mano de obra nos trae una varillita, un bultico de cemento, arenita, nos colabora. ¿Para qué? Pero no nos han dejado solos. ¿Por qué decidió usted unirse a esta causa? No, pues todo el mundo pone un granito de arena, ¿no? Y como yo no tengo lo económico, pues bacano poner la mano, ¿no? Dar su legado ahí un poquito, algo. ¿Qué significa para usted el monumento? No, para mí lo mejor, o sea, es lo que nos representa a todo y pilla, porque pues en lo personal aquí, pues no por uno crecerse ni nada, estando aquí desde el principio, ¿no? Y pues ver que aquí cayó el parcero, como nos dieron bala aquí el 29, ¿sí pilla? Les demostramos con hecho que somos cultura, somos pueblo, no somos bandidos como ellos dicen. Y es una mano que representa que los jóvenes sí pueden salir y aportar. ¿Y cómo aportamos, muchachos? Aportamos escribiendo las cédulas, ¿entiendes? Hay que votar, igual hacia la democracia. Votemos, pero subamos a los nuestros, a los jóvenes, asesorémonos y luchemos por esa causa. El domingo 13 de junio, desde las 3 de la tarde, la invitación es para los caleños que participen de esta actividad en el punto. Es la perfecta oportunidad para demostrar que uno de los puntos que más ha sido atacado por la violencia hoy en día se convierte en escenario de la cultura, la paz y el arte. Muy bien. Diego, te iba a preguntar una cosa que a mí me encanta de este monumento, y es que uno siempre ve, si yo veo todos los monumentos tienen un nombre propio. La hizo al frente fulano de tal, como vimos con algunas manos y con todos los monumentos de Cali. Pero este no tiene nombre propio. No la hace Juan Pérez. Es una de las cosas que más me gusta. Este anonimato, digámoslo así, le da otra connotación al monumento, Diego. Diego. Es un entes, entonces eso tiene muchísimo más valor, son espontánea, con esa gente todo tratando su de Babel y pues la situación en la que estaban tiene un valor histórico enorme, o sea, eso es innegable, no tiene punto de discusión que ya de hecho ese patrimonio o no patrimonio, como lo dijo, es lo de una cosa administrativa. Ver allí que ninguna escultura es patrimonio y yo no estoy reclamándola porque ya la gente la ha hecho suya. El Piper Pimienta, la escultura hecha en colores, a un salsero, o la Jovina, una reina loca. A la gente es un referente de ciudad. Para carajos tengo yo que irme a diligenciar que la declaren o no patrimonio. Está en el alma y en el corazón del pueblo de Cali. Doña Silvia, el hecho de que no tenga nombre propio Juan Pérez le da otra connotación a este monumento. Pues es más o menos lo que acaba de decir el maestro Pombo. Pues es que es de ellos, es de todos ellos y realmente es histórico en el sentido de que a lo largo de la historia de Cali, digámoslo así,
ha habido distintos monumentos y el de Belalcázar es importante, aunque no nos identifiquemos con él, pero es parte de la historia y en un momento dado estaba mirando hacia Cali, en la loma, ya Cali creció y el monumento de la resistencia que está en un punto en la autopista Simón Bolívar, que es la continuidad de la vía, ¿cómo se dice?, que viene desde Chile, por todo el continente, y sigue derecho, y entra a Cali, y la avenida Simón Bolívar es parte de eso. Entonces, ese monumento en ese punto no solamente viene a ser, es decir, no se le puede poner un nombre de algún prócer o persona importante de Cali, porque viene a ser algo ya simbólico, no solamente para Cali, para el país, inclusive para América, Sudamérica, porque es que aquí han venido también muchos turistas de distintos países y eso es parte de, entre otras cosas, está dentro de la lista de los sitios que de turismo de Cali, que es de los sitios que hay que visitar, y hay turistas que han venido de otros países y los muchachos les explican todos los dibujos que tiene ese monumento, cada uno representa algo. Entonces, yo creo que no podría tener un nombre que sea únicamente, pues, que lo podamos identificar nosotros aquí en Cali. Ya salió más allá de las fronteras de la ciudad y del país, pienso yo. Esta obra colectiva le da otra connotación y otra espontaneidad a la obra. Bueno, como hemos dicho, tiene un valor sinfónico colectivo. Es una obra que nace con eso, ¿sí? No es una obra que después de hacerla empieza a generarla. Y yo creo que viéndolo dentro de los movimientos artísticos colombianos, me corregirán los artistas, digamos que nunca hemos visto en Colombia no una obra anónima, esta no es una obra anónima, esta es una obra colectiva, ¿sí? Reivindicada por un colectivo, como decía el señor, yo no tengo dinero, pero tengo mis manos y vengo a ponerlas aquí, ¿sí? Entonces, en ese sentido no es una obra anónima, sino colectiva, y eso tiene una potencia que no tienen otras obras en Colombia. Quisiera yo recuperar cuántas obras se han hecho en 15 días por medio de manos colectivas. No sé en qué parte de Colombia, en qué ciudad tendríamos eso. Un poco los murales, cuando cae Lucas Villa en Pereira, cuando caen los muchachos, tienen esa connotación, ¿sí? Entonces, es el legado de esa juventud que nos muestra que el arte tiene una potencia, además un desvirtuar que les decían, no eres nada, no tienes nada que aportar, y ellos aportaron arte, ¿sí? Y la potencia del nacer con esa apropiación tan impresionante y de esa no anonimato, sino colectivo que las construye en tiempo récord, porque realmente fue tiempo récord lo que hizo tanto la resistencia, su monumentalidad, como los murales que aparecieron, con un valor artístico y con muchas técnicas, digamos, que los llevan a ser valorados. Entonces, si Cali rompe esto y puede decir, yo tengo una obra colectiva hecha en un espacio público que nació con esa cohesión social que la sustenta y que es patrimonio, creo que será una de las que jalone a que los otros epicentros que tuvieron obras artísticas dentro de este conflicto digan, yo también voy a valorar mi obra, mi mural, ¿sí? Lo que hice, o sea, estamos por descubrir lo que hicieron los chicos, porque hicieron muchas cosas, pero entonces Popayán, pero entonces Pereira, pero entonces Manizales, Bogotá, irá a descubrir
¿sí? Ir a decir, bueno, esto tiene que ser patrimonial y tiene que ser valorado, y en ese sentido tiene que ser cuidado y respetado por todos, ¿sí? Así lo compartan o no lo compartan, sea de su gusto estético o no. Entonces eso me parecería muy interesante de Cali, es totalmente emocionante que jalone ese movimiento en el país. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ya me dicen, sigue el siguiente programa. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a Silvia, Ana María, José Rinerio y muchas gracias a Adriana que se tuvo que retirar. Nos vemos para los que nos siguen. En 15 días vamos a hablar sobre los 100 años de la vorágine, no se lo pierdan. La vorágine que no fue, se llama el conversatorio, y van a ver lo interesante que pasó con la vorágine hace 40 años. Entonces, muchas gracias a los que asistieron, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron y nos vemos dentro de 15 días con la vorágine que no fue. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Sí. Chaito. Dos Fundante Fundación y 2R Radio Cultural presentaron Conversaciones con el Cine. Apoya Ventana Indiscreta. Dirige el arquitecto Jorge Enrique Santa Cruz.